Estas personas apuestan por salir de su particular crisis. Y en la Comunidad Valenciana, profesores, padres, alumnos y sindicatos se han manifestado esta tarde contra la política educativa del Gobierno autonómico y sobre todo contra la decisión de que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés. Protestas en Valencia, Castellón y Alicante piden, entre otras cosas, que Educación para la Ciudadanía se dé en castellano o en valenciano, no en inglés. Es una asignatura muy importante que creemos que los niños tienen que trabajar en los institutos, pero lo que no puede ser es que no la entiendan. Lo más normal es que la den en castellano o en valenciano. El Gobierno valenciano prepara ahora un borrador con nuevas instrucciones para dar la asignatura. Quiere que los profesores ajusten el nivel de inglés de las clases al de los alumnos, pero que la asignatura se siga dando en este idioma. Anoche ya hubo protestas en el 80% de los institutos. Padres, alumnos y profesores se encerraron por unas horas. Los sindicatos denuncian que se levantan actas contra los centros que se niegan a dar la asignatura en inglés. El empecinamiento llega hasta el extremo de sancionar a algún tipo de profesores por este tipo de cuestión. Tendremos que paralizar el sistema educativo. No nos dejan otra salida. Pero el presidente de la Generalitat insiste en su política, dice que es útil para los alumnos. Yo quiero que los valencianos puedan hablar en valenciano en la Comunidad Valenciana, en castellano en España y en inglés y en castellano en todo el mundo. Para el Gobierno central, dar educación para la ciudadanía en inglés es solo una excusa para no cumplir la ley.